Bien, vamos a comenzar entonces. Hemos cerrado la perspectiva de lo que son las falacias y sobre todo estábamos introduciendo un poco el tema que nos corresponde ya directamente el día de hoy, que se refiere a la lógica simbólica. Y obviamente dentro de la lógica simbólica lo importante es comprender los conectores para construir cadenas argumentativas. Recordamos de ayer, o alguien ha escuchado, qué es lógica simbólica. Tal vez alguien sabe qué es esto de lógica simbólica. ¿A qué se refiere este ámbito de la filosofía? No, nadie ha escuchado. ¿Y lógica matemática? ¿De qué trataba la lógica matemática? Cuando ustedes vieron en matemática, lógica, ¿de qué se trataba? ¿Qué tenía que ver la lógica con la matemática? Tampoco. Bueno, vamos a ver si podemos ir recuperando algo de ese conocimiento que debemos tener ahí. Como les decía, la lógica simbólica se originó de manera paralela a la lógica silogística que estuvimos viendo. Los silogismos, dos premisas, una conclusión, por lo general, puede haber premisas y una conclusión. Veíamos nosotros que existen diferentes formas para comprender estos silogismos y había diferentes figuras y demás consideraciones. A la par, se fueron enunciando la lógica simbólica que tuvo su mayor auge en realidad posteriormente en la época de los filósofos del siglo XX principalmente y el siglo XIX también con esto del Círculo de Viena. Uno de los filósofos, Ludwig Wittgenstein, que tiene un texto que se llama el Tractatus Lógicos Filosóficos, donde expone algunos de los argumentos, han estudiado principalmente el lenguaje. Y como se relaciona mucho con esta perspectiva, como les decía anteriormente, el objeto de estudio de la lógica de estudio son los conectores y estas relaciones, pero principalmente, para que no se confundan con los otros conectores, vamos a decir relaciones. Y voy a ir enunciando cuáles son estas relaciones para que se puedan ir comprendiendo. Las relaciones son las que vamos a enunciar a continuación, la conjunción, la disyunción y demás elementos. Pero antes de eso, cuando hablamos de lógica, que ha alcanzado un alto nivel de simbolización, es decir, que ya no vamos a utilizar, por ejemplo, estas palabras, ya no vamos a utilizar toda la oración, ya no vamos a utilizar el lenguaje natural, todo humano es mortal, eso es lenguaje natural, sino que vamos a utilizar símbolos para simplificar, es lo que trata la lógica. Los símbolos que se utilizan con más frecuencia para representar variables de un enunciado son las letras P, Q, R, S y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo todo, pongamos un ejemplo así más concreto. La película es buena. ¿Se acuerdan? Un sujeto, verbo, predicado. Toda esta oración yo le voy a sintetizar como una letra. Voy a decir que esto es P. ¿Sí? Y de ahí van a ir las relaciones que se unan con estos símbolos.
Entonces, es importante saber simbolizar aquí y sintetizar, porque posteriormente, cuando tengamos lenguaje natural, vamos a tener que pasar al lenguaje lógico. Y aquí es donde se complica, saber claramente cómo se van dando estos elementos. Entonces, en una primera instancia, debemos comprender que todas las variables, lo que va cambiando, se puede enunciar de esta manera. ¿Por qué empieza en P? Algunos dicen porque viene de proposición. Entonces, cada proposición va a tener una letra que le asigne. Vamos a ver ya ejemplos a continuación. Y para entonces, para las operaciones lógicas entre estas relaciones, se emplean diferentes simbologías. Vamos a ver, entonces no olvidarse, primero esto y luego vamos a ver ya directamente las relaciones. ¿Sí? Estas relaciones se van a dividir en las diferentes operaciones y con los diferentes símbolos. Voy a ir anotando paulatinamente, poco a poco, estos elementos. Primero, conjunción. La conjunción es la unión entre dos variables, entre dos proposiciones. En el lenguaje natural la encontramos con la palabra y. Tengo que comprar huevos y leche. ¿Sí? Ahí está una conjunción. Y se la representa en la lógica con este símbolo. O también se puede encontrar como un punto. Por ejemplo, P y Q. O P y Q. Tengo que comprar pan y huevos. Voy a poner un ejemplo concreto. Mañana es feriado. Es el ejemplo nomás, no dirán que mañana es feriado. Iremos de viaje. ¿Dónde está la primera proposición? Debemos buscar sujeto, verbo y predicado. Mañana, verbo, predicado. Iremos, nosotros iremos, hay un sujeto implícito, iremos el verbo, y aquí está el sujeto implícito y el predicado, ¿sí? Entonces tenemos dos proposiciones. A esta le vamos a delimitar como P. Lo que nosotros hacemos es delimitar hasta dónde está la una proposición, hasta dónde está la otra proposición. Esta va a ser P, esta va a ser Q, y aquí está la conjunción. E, I, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuestro conector. Y se sintetiza de esta manera. De aquí no importa lo que exista dentro, ¿sí? No importa lo que exista dentro. No nos interesa lo que puede existir dentro. Puede ser mañana es feriado, puede ser pan, puede ser lo que sea. La lógica simbólica va sintetizando y le va a interesar solo esto, los conectores, la unión, la conformación de elementos que permiten generar relaciones. Eso se llama conjunción. Esto, lenguaje natural, así lo encontramos en el castellano. Así lo vamos a simbolizar, ¿sí? Por lo general y para nosotros vamos a utilizar siempre esta simbolización, la primera. Pero por si acaso puedan buscar en algún libro y encuentren el punto, ya saben que el punto también es una conjunción. Bien, vamos a ver el siguiente elemento. Además de la conjunción, tenemos la disyunción.
En el lenguaje natural, la disyunción es una o. O voy a clases o me quedo viendo televisión, ¿sí? Se representa con el símbolo, esto en lenguaje natural. Se representa con este símbolo, una B. Y se le designa, por ejemplo, P o Q, ¿sí? P o Q. Ejemplo de este elemento. Ya. Haces la tarea o te quedas en casa. Nuevamente, verbo, hacer, sujeto implícito. Aquí está la primera proposición, la simbolizo con P. Te quedas tú, sujeto implícito, verbo, predicado, Q. O, aquí está el indicador, la disyunción, que es una letra O. O haces lo uno o haces lo otro. Bien. Además de la disyunción, encontramos lo que se llama como condicional. Una condición. Si entonces sucede lo siguiente. Ese es un condicional. Designa un enunciado del tipo, si sucede esto, entonces pasa lo siguiente. En el lenguaje natural, por lo general, encontramos con el sí. Aquí hay algo. Entonces, aquí hay algo. Si corro, entonces me caigo, por ejemplo, por poner algo muy... Este es en el lenguaje natural. Si nosotros identificamos este elemento, un condicional quiere decir que para que se dé un suceso debe haber una condición anterior, una causa y un efecto. En lógica se la simboliza con una flecha, ¿sí? Y directamente significa esto, o se puede simbolizar así. P, entonces Q. Tomarán en cuenta, tomarán nota, miren, después se va haciendo complejo. Ya, dentro de esta condicional es muy importante aquí sí determinar cuál es la causa y cuál es el efecto. Si yo pongo mal y pongo P, entonces, perdón, Q, entonces P, en vez de P, entonces Q, va a cambiar todo el sentido. Aquí es muy importante ir delimitando dónde se encuentra el sí, dónde se encuentra el entonces. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la condición? Si P, entonces Q, significa que si P implica a Q y que P debe darse, perdón, Q debe darse solo si es que P también se da. Ya voy a ir explicando esta condicional. En los grados de verdad se va entendiendo mejor, pero aquí sí es muy importante tener en cuenta dónde se encuentra el elemento condicional, dónde se encuentra esta perspectiva. Vamos a ir puntualizando ya esta perspectiva. Ya. Si Juan sabe hablar inglés,
entonces pasa el año, por ejemplo. Aquí se encuentra claramente, pero no siempre va a estar así. El sí y el entonces. Por lo tanto, debo determinar qué es P y qué es Q. Siempre la primera proposición que yo encuentro en un texto le voy a designar con la letra P. Siempre. Si yo tengo un texto de unas 4 líneas o un párrafo entero y yo quiero ir sacándole de esta forma, necesito ir determinando en primera instancia los conectores, las relaciones lógicas que existen entre cada uno de los elementos. Ya traeré un ejemplo hecho sobre esto que les estoy manifestando. Ahora lo importante es que vayan reconociendo estas relaciones entre los elementos. Bien, vamos ahora con la siguiente relación, con esta siguiente operación, perdón, 4, bicondicional. Es muy poco frecuente que se pueda encontrar un bicondicional, pero de todos modos se llama también equivalencia. A veces en el lenguaje natural estas equivalencias, como son equivalencias, esto es igual a lo otro, entonces no las asumimos siempre, pero de todos modos puede encontrarse y se expresa por medio de los símbolos igual, que nosotros conocemos desde la matemática, esta simbología igual, y en lógica, por lo general, utilizamos esta simbología. Expresa enunciados del tipo P y solo si Q. Ya voy a enunciar. Esto es, como les digo, como es una equivalencia, significa que voy a tomar los dos elementos y que los dos elementos son iguales. Entonces, aquí es P, sí y solo si Q. A la vez, si P se cumple, sí y solo si Q. Como les digo, son equivalencias, entonces ya les enunciaré, ya les buscaré un ejemplo sobre esta equivalencia. Pero directamente se encuentra con este elemento. Sí y solo sí en el lenguaje natural. Sí y solo sí. Aquí hay algo. Sí y solo sí. Lo siguiente. ¿Sí? Dentro de esta condición. ¿Dudas? ¿Preguntas? No se olviden ir puntualizando. En el lenguaje natural esto, lenguaje natural. A ver. Bien, antes de plantear algún ejemplo. Ya, a ver, vamos viendo este ejemplo. Los cocodrilos no tienen ruedas sí y solo sí, sí y solo sí, los sapos no bailan flamenco. Los sapos no bailan. Se dice solo los sapos no bailan. Este es un bicondicional. Tiene que darse los dos elementos a la vez, las dos condiciones, o si las dos son falsas,
o si las dos son verdaderas. Tienen que tomarse los dos elementos a la vez. Como dice aquí, los cocodrilos no tienen ruedas, sí, solo sí, los sapos no bailan. Si los dos elementos se dan, entonces podemos decir que es verdadero todo el argumento. Y finalmente, además del bicondicional, uno de los elementos que siempre se está utilizando es la negación. Y voy aquí ya a enunciarla. ¿Cómo se simboliza la negación? Y sintetizo cada una de las simbolizaciones al final. Esto es el lenguaje natural de un bicondicional para tener en cuenta. Bien, vamos entonces puntualizando la negación. Si acaso dejo el otro ejemplo, los cocodrilos tienen ruedas, sí y solo sí, tienen que darse los dos elementos. Ya vamos a ver en la tabla de verdad, como les decía, es mucho más sencillo. Finalmente, en realidad se comienza desde este, pero es el más sencillo, así que en este caso lo he dejado al final, pero la negación. En el lenguaje natural encontramos esta negación por lo general con la palabra no. Imposible, no puede darse, pero por lo general se encuentra con la palabra no. Y se simboliza de la siguiente manera. Ese es el símbolo. Y se pone previo a la proposición, a la variable denunciada. Por ejemplo, no P, no Q. ¿Sí? Aquí no es la unión de dos elementos, simplemente por eso se lo deja al final, expresa la negación diciendo que es falso, estoy negando algún elemento. Por ejemplo, la película no estuvo buena. ¿Qué identifico primero? Una negación, siempre. Aquí hay una negación, por lo tanto, un signo negativo. Aquí tengo solo una proposición. La película, sujeto, verbo, estuvo, predicado. Entonces, toda esta es mi proposición. La voy a designar con la letra P. Pero ojo, dice no estuvo. Hay una negación. Siempre identificar esos elementos. La negación es sumamente importante de ser identificada. Bien, vamos a ver en un ejemplo final cómo se va sintetizando esto. Vamos a poner un ejemplo para generar una notación simbólica y comprender cómo se va conjugando ya en el lenguaje. Vamos a ir viendo. Entonces, con eso cerramos estos elementos de las operaciones lógicas que nos permiten identificar relaciones. Voy a poner un ejemplo. Para que llueva o nieve, es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Bien, primero debemos identificar PQRS. Debemos identificar las variables. PQRS son variables, son elementos que se van a relacionar. P, Q, R, las que haya. R, S. Vamos a determinar cuáles son. P, Q, R, S, T, si es que hubiera.
¿Cuál será P? ¿Cuál es la primera proposición que encuentran ahí? ¿De dónde a dónde va? Para que llueva. Para que llueva. Entonces, vamos a determinar simplemente que la lluvia, que llueva, para que se dé este elemento, va a ser P. Segunda proposición. ¿Cuál será la siguiente proposición? Directamente que llueva. Para que llueva, aquí hay un elemento. Nieve. Nieve. ¿Por qué solo nieve y por qué solo llueva aquí? Porque aquí dice ¿para qué? ¿Para qué es un indicador de conjunción? Sí, entonces, para que se dé lo siguiente, ¿sí? Bien, nieve. ¿Qué más? Otra proposición. Ya sabemos aquí el para qué. Aquí hay una O. ¿Cuál era el símbolo de la O? Está como B, ¿no es cierto? Y hay una conjunción, claramente, porque dice para qué es lo mismo que sí, entonces. Para que llueve o nieve es necesario, aquí está, sí, entonces, ¿cuál será la siguiente proposición? ¿Qué tiene que darse? Condiciones climáticas adecuadas. Se den las condiciones climáticas adecuadas. Entonces, las condiciones climáticas adecuadas es nuestra S. Perdón, PQR. Será nuestra siguiente. Las condiciones climáticas adecuadas. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores? El sí, entonces, pero que aquí en el lenguaje natural está identificado con el para qué. ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es necesario? Esto es una conjunción, claramente. Es lo mismo que decir sí, entonces. Sí, entonces. Ahora vamos haciendo la relación. Primero, lo más complicado al final, que será identificar la conjunción. Tenemos solo estos elementos. La S no hemos tenido. ¿Qué es lo más evidente? Esta disyunción. Esta disyunción. La disyunción entonces expresa, esto va a ser P, esto va a ser Q y esto va a ser R. P, O, Q. Si P o Q se dan, entonces se da R. Si P o Q se da, entonces se da R. Y así hemos simbolizado toda esta parte del lenguaje natural. Primero, identificamos cuáles son las variables, cuáles son las proposiciones. Las variables que estamos tomando. Dice, para que llueva o nieve es necesario que se den las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Es un indicador. Es como si dijéramos, si llueve o nieve, entonces deben darse las condiciones necesarias. Esto no puede ser parte. Entonces, llueve es nuestra primera proposición, nuestra primera variable y le indicamos con la letra P. Como ustedes pueden ver aquí, puede ser una palabra, simplemente. Puede ser una oración completa. Puede ser que el sujeto esté implícito. Aquí ya se va haciendo más complejo. Lo importante es que vayan ubicando todas estas relaciones, todos estos elementos, si es una conjunción o si es una disyunción o si es un condicional o si es un bicondicional o si dentro de estos elementos hay negaciones. Puede haber aquí negaciones, puede que diga para que llueva o no nieve, ¿sí? Entonces hay que identificar todos esos elementos. Identificamos cada uno de los elementos y vamos haciendo la relación.
Aquí dice para que llueva. Entonces, todo este elemento va a ser el sí. Y el sí va detrás de la línea. Entonces está después. Es todo esto, nuestra R. Entonces. ¿Sí? Dentro de esta condición, por lo tanto, P o Q tenemos dentro una disyunción. P o Q, entonces R. Y aquí queda simbolizado. Después, y bueno, no llegaremos tanto a la relación, porque posteriormente, ¿cuál es el objetivo de la lógica? Y con eso termino. Tener textos enteros de los cuales podamos saber su grado de verdad. Y a eso es propio de la lógica y ya lleva un tiempo más complejo de análisis y estudio. Que sepamos por lo menos esto y llegar del lenguaje natural al simbólico, hemos ganado bastante. Bien, jóvenes, con eso terminamos.